Reciban un cordial saludo del Padre Miguel Ángel aquí con ustedes, dándole gracias a Dios por este día más de vida. El día de hoy les quiero hablar de muchas cosas. Me voy a enfocar en los dos apóstoles que estamos celebrando el día de hoy, que son Felipe y Santiago el Menor. Te voy a dar datos muy interesantes de ellos. Por ejemplo, dónde se encuentran sus reliquias, dónde y cuándo murieron, en qué forma murieron, y datos muy interesantes que quizá no sabías de ellos y que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Felicidades a todos los que llevan el nombre de Santiago y Felipe. Si conoces a alguna persona que se llame así, Santiago o Felipe, felicítalos. Yo de mi parte, a todos los que llevan este nombre, los felicito y les envío mis bendiciones. Nuevamente voy a darles datos muy interesantes sobre la vida de estos dos apóstoles. También les voy a hablar donde en las Sagradas Escrituras se encuentra el llamado de estos dos apóstoles y la forma, la manera en la que murieron. También te voy a hablar de otros aspectos muy interesantes, pero por favor te invito a que te quedes hasta el final de este video para que sepas de qué te voy a hablar. Bueno, vamos a iniciar con la primera lectura de este día, la cual está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 8. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales aún viven y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí. Qué hermoso relato de San Pablo a esta comunidad de los Corintios, a quienes les escribe y les recuerda algo muy importante: el evangelio que yo les prediqué. Y les recuerda que nuestro Señor Jesucristo, después de morir y resucitar, no subió inmediatamente al cielo, sino que se estuvo apareciendo a diferentes personas. Qué regalo tan hermoso a aquellas personas a las cuales nuestro Señor Jesucristo se les apareció. Imagínense ustedes la sorpresa, la alegría de ver a Jesús resucitado. Luego nos dice que se le apareció primero a los apóstoles, luego menciona aparte a Pedro. Recuerden que Pedro es la cabeza de la iglesia. Después dice, se le apareció a unos 500 hombres. Es decir, que no solamente se le apareció a los apóstoles, a María Magdalena, sino que también se le apareció a muchísima gente. Y ahí nos dice San Pablo bien claro, a más de 500 hombres. Y no solamente eso, sino que también nos dice, muchos de ellos aún viven. Imagínense ustedes qué hermoso que estas personas compartieron a otras personas de la comunidad y conocidos vía Jesús. Imagínense la emoción con la que la persona escuchaba. Primero la emoción del que decía, a mí se me apareció Jesús, y la emoción del que decía, ¿cómo? A ver, cuéntame, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Y bueno, finalmente San Pablo también nos dice, también se me apareció a mí. A San Pablo se le apareció. Lo sabemos porque en las Sagradas Escrituras recuerdan ustedes la conversión de San Pablo, cómo se le apareció nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que no sabemos es si se le apareció en varias ocasiones o solamente en esa ocasión. La que él menciona, si esa parte de la caída del caballo, ¿se acuerdan? O si fue la única, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos que también se le apareció a San Pablo. ¿Y para qué se les apareció nuestro Señor Jesucristo? Para confortarlos en su fe, porque muchos estaban tristes, agobiados, muchos incluso creían que nuestro Señor Jesucristo ya no iba a resucitar. Así que yo te invito, cuando estés triste, desanimado o desanimada, ve a la iglesia, ve a rezar.
¿Qué haces tú cuando te sientes triste, desanimado o desanimada, cuando sientes que ya no puedes con los problemas de la vida, con las situaciones difíciles de la vida? Dime qué es lo que haces, dónde te refugias, a quién buscas. Esperemos que sea en Dios, que nos acojamos a Dios, que nos abandonemos a Dios, que vayamos a rezar para así poder encontrar la paz que todos necesitamos. Vamos a hablar del Evangelio y vamos a hablar también de estos dos apóstoles que estamos celebrando el día de hoy. Y como les dije, vamos a hablar sobre los datos interesantes que quizá no sabías de ellos. El Evangelio de este día está tomado según San Juan, capítulo 14, versos del 6 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Algo muy importante del Evangelio de este día es que nuestro Señor Jesucristo reafirma el famoso yo soy. Y algo muy importante nuevamente es hablar de estos dos apóstoles que estamos celebrando en este día. Las reliquias de Santiago el Menor y Felipe llegaron en el siglo V a Roma de Jerusalén y descansan. Yo no sé si has tenido la oportunidad de ir a Roma, pero si no, cuando vayas a Roma, visita la Basílica de los Santos Apóstoles. Ahí en la Basílica de los Santos Apóstoles se encuentran las reliquias de Santiago y de Felipe. Vamos a hablar primero de Felipe y ahorita hablamos de Santiago. Felipe es un nombre griego, Filipos, y él era de Betsaida. Él fue uno de los primeros en ser llamados por nuestro Señor Jesucristo. Uno de los primeros en formar parte de los 12 apóstoles fue precisamente Felipe, quien ya era discípulo de San Juan el Bautista. Sí, no sé si tú lo sabías, pero Felipe ya era discípulo de Juan el Bautista, y cuando vio a Jesús, cuando van a preguntarle, porque los envía Juan el Bautista, ¿eres tú el Mesías, el que ha de venir, o tenemos que esperar a otros? Y nuestro Señor Jesucristo dice: vayan y díganle a Juan el Bautista que, ¿se acuerdan? Los cojos caminan, los ciegos ven, los mudos hablan. No es porque San Juan el Bautista tuviera dudas. San Juan Bautista sabía que él era el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan cuál dijo? Este es el Cordero de Dios. Era para que se convencieran y escucharan de los labios propios de nuestro Señor Jesucristo que sí, que él era el Mesías. Y Felipe lo siguió, no dudó y siguió. Y cuando sigue a nuestro Señor Jesucristo, obvio que San Juan Bautista no se puso triste, porque él dijo: yo solamente soy la voz. Bueno, este es Felipe, pero ¿dónde lo vemos en los evangelios? Hay en dos momentos muy importantes. Hay varias veces en las que aparece Felipe en los evangelios, pero hay dos momentos claves. Una es en la multiplicación de los panes. Cuando Jesús le dice: tráigame lo que hay aquí,
No, pues están 2 panes y 2 pescados. 5 panes y 2 pescados. Y dice Felipe, pues ¿qué es esto para tanta gente? Es nada. Es Felipe el que responde así. Y en la otra ocasión donde vemos a Felipe es cuando Felipe, es el evangelio que acabamos de escuchar el día de hoy, cuando le dice, muéstranos al Padre. ¿Y qué le responde Jesús? Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Este es Felipe. ¿Cómo murió Felipe? Felipe murió, fíjense bien, qué interesante, murió crucificado, pero de cabeza y en forma de una X. De cabeza crucificado y en forma de una X. Bueno, el siguiente apóstol que estamos celebrando el día de hoy es Santiago el Menor. De los apóstoles había 2 que se llamaban Santiago, Santiago el Mayor y Santiago el Menor. Se cree que Santiago el Menor era pariente de nuestro Señor Jesucristo, que el papá de Santiago era hermano del Señor San José. Eso nos dicen las fuentes apócrifas, no hay nada fidedigno, pero se cree que era primo de nuestro Señor Jesucristo porque el apóstol San Pablo le dice el hermano del Señor. ¿Recuerdan ustedes cómo en las Escrituras dicen, allá tus hermanos te buscan? Sabemos que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo a los parientes se les decía hermanos, a los parientes cercanos. Entonces, Felipe, ya les dije quién era, Santiago se debe distinguir de Santiago el Mayor. Santiago el Menor es otro. Y Santiago el Menor, al igual que los demás apóstoles, muere crucificado y muere mártir. Estos son los 2 apóstoles que estamos celebrando el día de hoy. Dime si tú ya sabías los datos sobre estos 2 apóstoles. Y nuevamente, si no lo sabías, házmelo saber en los comentarios si aprendiste algo nuevo el día de hoy. Envío mi bendición a cada uno de ustedes. Pido por los que están enfermos, por los que cumplen años, por los que cuidan a los enfermos, por los que están viajando, por todos los problemas por los cuales ustedes estén pasando o de los problemas de las personas queridas suyas. Pido por cada uno de ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con cada uno de ustedes. Soy el Padre Miguel Ángel y los invito a que juntos permanezcamos en sintonía con Dios. Hasta mañana.